Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y esta es la segunda parte del ejercicio número 10 resuelta en Python. Lo que vamos a hacer es cambiar este código para que funcione ahora con una interfaz gráfica. Si no has visto cómo llegamos al código, te recomiendo que veas el video anterior, el link está en la descripción. Y para esta interfaz gráfica vamos a hacer algo un poco distinto a la hora de colocar los objetos dentro de nuestra interfaz. Ya no los vamos a colocar con .place, como veníamos haciendo en los videos anteriores, sino con .grid. Y voy a explicar cómo funciona. Pero empecemos con lo primero, empecemos con importar a tkinter. Entonces, from tkinter, import y la tecla de estrella. Aquí lo que estoy haciendo es llamar a la librería de tkinter, que es la que nos va a permitir tener una interfaz gráfica. Ahora voy a inicializar mi interfaz gráfica primero dándole un nombre. A mi interfaz yo la quiero llamar así, interfaz. Y esto va a ser igual a una T mayúscula, K minúscula, abro y cierro paréntesis. Este código inicializa mi interfaz. Ahora aquí coloco el nombre de mi interfaz, que como acabamos de ver es el mismo. Punto, main loop, y este código, con unos paréntesis, y este código lo que hace es que termina mi interfaz. Entonces todo lo que esté comprendido entre estos dos códigos va a ser la programación de esa misma interfaz. Bien, ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en esta línea de código y cambiarla para que se vea dentro de ese cuadro que va a generar tkinter. Y primero lo que vamos a hacer es un label que imprima este texto. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a colocarle un nombre al label, por ejemplo lblx1. Y esto va a ser igual a un label. Entonces colocamos la palabra label con L mayúscula. Y entre paréntesis colocamos el argumento que toma, que es text, igual al texto que va a imprimir, que sería en este caso este. Yo lo puedo copiar y pegar aquí arriba. Ahora, lo voy a ubicar en la pantalla de la siguiente manera. Punto grid, y grid nos va a preguntar la fila, en este caso yo voy a colocar fila 0, y la columna, columna 0. Entonces ya vamos a ver bien cómo se ve el grid. Primero voy a declararlo así nada más. Eso sencillamente le está diciendo a tkinter, al programa, que me coloque este texto en la fila 0 y en la columna 0. El mismo programa me va a detectar cuál es la fila 0 y cuál es la columna 0. Ahora, ya tenemos entonces esto lo podemos borrar. Nos faltaría declarar la variable, lo vamos a declarar aquí abajo, x1 es igual, no la vamos a colocar como float, sino como double, entonces sería double bar, abro y cierro paréntesis. Ya tendríamos esta parte de acá. Y ahora necesitamos hacer el input. El input lo vamos a hacer con un entry, que es un cuadro de texto en el que el usuario puede ingresar información, y lo vamos a llamar txtx1. Como les comenté, es un entry, entonces colocamos aquí entry con E mayúscula, y entre los parámetros, el primero va a ser en qué interfaz vamos a colocar ese entry, obviamente pues va a ser la única que hay, se llama interfaz, así la coloco, coma, y vamos a colocarle este código, text variable, que nos va a permitir decirle en qué variable se va a guardar la información que el usuario coloque dentro de ese cuadro de texto. Entonces, text variable es igual a x1, que es la variable que acabo de declarar. Ya puedo entonces cerrar esta parte y vamos a hacer lo mismo. Va a ser .grid row, en este caso va a ser 0, column de columna 1, fila 0, columna 1. Ya entonces acabamos la primera parte, que es solo la primera línea. Voy a comentar esto un momento y vamos a correr el programa para que veamos primero si hasta el momento vamos bien y segundo cómo se ve el programa. Por ejemplo, aquí tenemos un error. Entonces, antes de seguir y de explicar cómo vamos, aquí olvidamos colocarle a nuestro programa las dimensiones de la pantalla. Entonces colocamos debajo de la primera línea de código que colocamos, interfaz.geometry, y entre paréntesis y entre comillas, vamos a colocar entonces, yo quiero que sea de ancho 350 por 185 y que al abrirse se ubique en el eje X en 750 y en el eje Y en 400. ¿Okay? Entonces así es como se coloca. Primero con una X aquí para separar ancho de alto y después con el símbolo de más para separar las posiciones dentro de la pantalla. Ahora sí vamos a ver el programa, esto fue un pequeño error, y ahora sí la tenemos. Y el programa me está detectando que todo esto
va a ser la columna 1 y aquí empieza la columna 2. En este caso, la columna 1 se llama columna 0. Empezamos a contar desde 0, entonces esta es la columna 0. Todo esto, esta es la columna 1. Y todo esto está dentro de la fila 0. Entonces por eso es que se ve uno después del otro. Esto es lo que hace el grid. No tenemos que preocuparnos por colocar esto en una coordenada en X y en Y, sino que él mismo nos lo ubica. Entonces esto lo estoy haciendo porque necesitamos colocar varios datos y nos facilita mucho el trabajo. Entonces yo sencillamente voy a copiar esta parte que ya hicimos y la voy a pegar aquí abajo. Igual como hicimos en el video anterior, donde yo voy a X, voy a cambiar por Y, que son en realidad 5 puntos. Aquí vamos 2, 3, 4 y 5 puntos. Pero obviamente esto va a cambiar para esta segunda parte. Ya va a ser fila 1, columna 1. Y aquí vamos a dejarlo en fila 1, columna 1. Aquí vamos a colocar columna 0. Entonces 1, 0 para el texto y para el entry 1, 1. Vamos a ver si se ve bien. Y vean que ya lo está ubicando en la parte de abajo muy ordenadamente. Muy bien, entonces ya hicimos esta parte. Ahora voy a copiar estos dos, que es exactamente lo mismo que hice en el video anterior, y pegarlos dos veces. Aquí voy a colocar un comentario para no confundirnos. 2. Y aquí 3. Entonces ahora donde yo vea 1, voy a colocar 2. 2, que igual son en 5 puntos. Aquí también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde vea 1 voy a cambiarlo por 3. Y por último aquí. Bien, ya puedo quitar esto para... Bien. Ahora, obviamente estos van a cambiar. Entonces, lo que estamos subiendo en esta parte de acá, en las partes que sobresalen, como ven, es solo el row. Entonces aquí vamos a colocar row 2, row 3, row 4 y row 5. Y aquí estamos subiendo el row 0, 1, 2. Miento, aquí vamos a dejarlo entre 0 y 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí la columna la vamos a dejar entre el 1. Vamos a ver si funciona bien. No, vamos a ver cuál es el error aquí. Entonces tenemos aquí row 2, columna 0. Aquí obviamente sería row 2, row 3, row 4, row 5. Vamos a ver si funciona así. Bien, perfecto. Sí estábamos bien cuando queríamos cambiar todos los números. En fin, entonces ya tenemos todos los labels colocados, que son estas partes con los textos, y los entry, que van a permitir al usuario colocar la información. Ahora lo que tenemos que hacer es un pequeño botón, ya todo esto está hecho. Ahora tenemos que colocar un pequeño botón para que el usuario pueda cliquearlo cuando ya tenga los datos colocados y pues se pueda generar la operación. Entonces, ese botón lo vamos a llamar calcular, por ejemplo. btn calcular va a ser igual a un botón y entre los parámetros primero colocamos interfaz, que es la interfaz en la que se va a colocar. Luego un texto que puede tener, por ejemplo, calcular simplemente. Y luego command igual a la función que se va a realizar cuando se pulse el botón. Todavía no hemos definido la función, pero la podemos llamar de una vez área triángulo. Y este sí le vamos a colocar un punto place. Punto place. Casi no. Y aquí, X para el botón va a ser 20 y Y va a ser igual a 140. Ahora, tenemos que definir esta función, área triángulo. Entonces yo voy a ir aquí arriba y voy a definirlo. Definir área triángulo. Abro y cierro paréntesis, 2 puntos y hago un enter para empezar a definir el área. O la función que va a cumplir el botón. Entonces, ¿qué va a hacer el botón? El botón va a tener una variable que va a ser básicamente este código de acá. Va a tener una variable, área triángulo, que va a cumplir estas operaciones matemáticas.
Dentro de las funciones, todas las variables son locales a menos de que se declaren globales antes o a menos, en este caso, de que llame el valor que está dentro de algún código aparte. En este caso, a lo que me refiero es que todas estas variables son sencillamente variables que se están creando para la función y que no tienen ningún valor en absoluto, así el usuario haya colocado aquí la información de cada variable. Lo que tenemos que hacer para conseguir la información de cada variable es básicamente colocar ese código, .get, que significa conseguir en español, y abrir y cerrar paréntesis después de cada variable. Eso lo que hace es que consigue, como acabo de decir, el valor que está dentro de lo que el usuario ya colocó en los cuadros. Entonces yo puedo colocar aquí .get, y así para todas las variables, asegurándonos de que el programa entonces funcione correctamente. Y ya con eso tendríamos la parte del cálculo. Ese es el único cambio que tenemos que hacer a la hora de cambiarlo a una función. Entonces esto ya está. Y lo único que nos falta del código es imprimir esto por pantalla. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a imprimir en otro label. Label respuesta, por ejemplo. Label respuesta es igual a un label. Como vimos, label toma como parámetro un texto. Y el texto pues va a ser el que tenemos aquí. El área del triángulo es área triángulo. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Aquí las dos comillas. Quitamos una. Y bien. Lo único que vamos a hacer para también desarrollar esta parte correctamente es que área triángulo no la vamos a dejar con su valor double a la hora de imprimirlo, sino que lo vamos a imprimir como un simple texto. Para eso lo vamos a concatenar con la tecla de más, colocamos str y str va a encerrar a toda la variable. Entonces este código lo que está haciendo es que está convirtiendo a área triángulo de double a string. Por eso el str de atrás. Y esto obviamente lo tenemos que colocar en algún lugar de la pantalla. Entonces .place en X va a estar en 80 y en Y va a estar en 143. Perfecto. Ya tendríamos el programa funcionando. Vamos a correrlo a ver si funciona bien. Y aquí lo tenemos. Bien. Ahora vamos a ver los valores que teníamos la vez pasada y se los vamos a asignar aquí. Menos 1, menos 1, 0, 0 está bien, menos 3 y menos 7. Recordemos que el resultado tiene que ser que el área es 2, entonces vamos a darle a calcular y nos está diciendo que el área del triángulo es 2 y miren cómo está imprimiendo la respuesta, la está imprimiendo aquí mismo dentro de la interfaz gráfica. Entonces así es como resolvemos este problema pasado a una interfaz gráfica. Aquí nos faltó colocarle algún título, pero son detalles menores y ya hemos visto eso en videos anteriores. Y nada, espero que el video haya sido claro. Este tipo de cosas como el .get ya lo habíamos visto en videos anteriores también muchas veces. Esta conversión a string ya la habíamos visto. En este caso lo tenemos que hacer para que no nos genere conflictos el programa a la hora de imprimir un texto. Entonces, como queremos imprimir un texto, pues lo cambiamos cambiamos todas las variables que queramos imprimir a unas variables de tipo string. Y el resto es sencillamente ver cómo funciona el grid, ¿no? El grid entonces tomó toda la información y la colocó en filas y en columnas ordenadas sin que nosotros tuviéramos que hacer un place con coordenadas como aquí para cada uno de ellos. Solamente los hice para el botón y para este label por cuestiones de estética. Entonces así quedamos con este programa. Y así cerramos un primer ciclo del canal que serían 10 ejercicios relativamente básicos resueltos en Python. Espero que les haya gustado y nos vemos en una segunda fase del canal en la que vamos a resolver ejercicios un poco más avanzados o tal vez con unos temas que no hemos visto aún. Nos vemos.